Permítame un segundo. Listo, entonces iniciamos esta segunda parte de la sesión. Estamos viendo ya las revisiones de sus aportaciones al foro. Les quería comentar, por favor, cuando tengamos un foro, publiquen dentro de la publicación que yo ya realicé, para efectos de que no se nos vaya a extraviar por ahí alguna participación y que pueda quedarse sin calificación. Es decir, cuando entren a estos tópicos como el que tenemos aquí, que de hecho el formato es el mismo, métanse al mío y denle reply al que yo ya coloqué. De esta manera sí se quedan todos en uno mismo y resulta más fácil identificar sus participaciones y también poder calificarlos. Y también no nos perdemos ahí las interacciones que tengamos. Bueno, dicho lo anterior, decíamos que pues el tema de hoy vamos a hablar acerca de los artículos de investigación. Tenemos aquí, por parte de todos ustedes, pues las aportaciones precisamente de los contactos que han tenido con artículos de investigación científica y que han servido de base, pues probablemente para hacer muchas de las actividades y clases que les han estado manejando sus otros maestros en las diferentes materias que han estado cursando. Pues bueno, el día de hoy tienen ustedes ahí en su material didáctico en recursos digitales un documento que se llama Estrategias para leer artículos académicos. El propósito de este documento pues no es otro más que guiarnos respecto de cuál podemos considerar que son algunos de los consejos o de las estrategias didácticas más importantes para poder llevar la lectura de artículos académicos, ¿no? Y pues lo primero que tiene este documento es que nos da una estructura general acerca de cómo se compone un artículo académico. Vemos, por ejemplo, que dice que los artículos académicos siempre inician con un resumen o un abstract, que se trata de un párrafo que no supera las 200 o 300 palabras, que permite conocer de manera rápida el contenido del artículo, el tema, su metodología y sus resultados que son destacados. Este resumen o abstract es el que nos va a permitir poder conocer de primera mano la información que se maneja en el artículo científico sin necesidad de que tengamos que estar abriendo todos, ¿no? Es una especie de puerta o camino más rápido para poder identificar si los artículos nos van a servir o no, o si son afines o no a la búsqueda que estamos haciendo de información. Quien persigue un fin similar también son las palabras claves. Por eso dice que son un listado de palabras que son centrales para comprender tanto el problema planteado como el enfoque teórico. El propósito también es que el probable lector pueda identificar de manera rápida de qué trata esta investigación y que vea si le es útil para efectos de lo que él está buscando, ¿no? Ya después entramos en el apartado de la introducción. Aquí dice que se explica con más detalle que en el resumen el problema y la pregunta de investigación, la postura o tesis del autor y anticipa la forma de cómo se va a estructurar el artículo, ¿no? Podemos decir que dentro de la introducción podemos encontrar una especie de mapa. No es un mapa literal, pero sí es un mapa descriptivo, de acuerdo a la redacción que se maneja en él, de cómo fue organizado el texto en el artículo, ¿no? Podemos encontrar que muchas veces cuando leemos artículos científicos dicen, iniciamos hablando acerca de esta cuestión, después hablamos de esto, después analizamos la metodología y por último vamos a ver las conclusiones que sustancialmente se refieren a esto y esto y este resultado, ¿no? Entonces es una manera también de poder darnos esquemas de cómo está estructurada la información sin la necesidad de meternos tanto al tema o inclusive pues siendo como que el punto de inicio para poder manejar la información en el artículo científico. Después
pues viene un estado del arte donde se contextualiza el problema en el ámbito académico científico, ¿no? ¿Qué se ha hecho sobre el tema hasta este momento? De alguna manera sirven como antecedentes teóricos que nos van a permitir, bueno, pues conocer cuáles son los antecedentes de lo que se ha hecho, se ha investigado o del conocimiento que se ha manejado respecto del tema que nosotros estamos manejando. Después ya viene en la parte central, pues lo que es el marco teórico, donde se habla pues de los conceptos indispensables que se usaron para abordar la pregunta de investigación, ¿no? Todas aquellas referencias conceptuales que nos son importantes e indispensables para poder comprender de qué vamos a hablar, de qué va a tratar o cuál es el fundamento teórico de la investigación, se encuentran en el apartado del marco teórico. Ya respecto de la metodología, pues explicita el proceso de investigación que el autor llevó a cabo, ¿no? Se realizaron, a lo mejor, eh, revisiones clínicas, se elaboraron encuestas, cuáles son los instrumentos y técnicas que se llevaron a cabo para poder obtener la información y aparte también, pues, el analizar las evidencias, ¿no? Después ya viene de manera completa en todos los artículos lo que es la argumentación o el desarrollo. Ojo, estas partes que estamos diciendo nosotros son partes que se están indicando desde el punto de vista que nosotros podamos determinarlas o identificarlas en un artículo. No necesariamente en ocasiones viene como de manera, digamos, no viene de manera explícita en ocasiones cada uno de estos títulos dentro de lo que es el artículo científico. Habrá ocasiones que vengan algunos de ellos para tratar de explicitar más la información y habrá ocasiones en las que no haya, digamos, se maneje sin que tenga este título como tal, ¿no? De ahí que es muy importante, bueno, pues conocer precisamente estas definiciones de cada una de las etapas para que nosotros al momento de leer un artículo científico sepamos a qué se refiere cada una de las partes. Después viene la discusión dentro de los artículos donde dice, se delimitan los alcances y limitaciones de la propuesta del artículo, puede incluir desafíos a sus argumentos principales de manera que anticipe las críticas o revisiones de pares, ¿no? Es decir, encontramos que en nuestra investigación se tuvo el reto de hacer esta o esta circunstancia, o encontramos que es de vital importancia descartar esta facilidad, esta dificultad, esta característica de nuestro tema, y eso de alguna manera nos ayuda a poder comprender también el contexto que está viviendo el investigador sobre su artículo, sobre su objeto de investigación, ¿no? A lo mejor pues nos habla de una delimitación geográfica, cuáles fueron sus problemas o inclusive cuando se trata de fenómenos que pueden ser estudiados desde diferentes contextos, ¿cuál es el contexto al cual se refiere el investigador que está llevando a cabo su propósito de investigación, ¿no? Y por último, pues vienen lo que son las conclusiones. Aquí dice que se sintetizan los problemas de investigación y las principales derivaciones del análisis desarrollado en el artículo, ¿no? Es decir, nos da un panorama acerca de qué fue lo que encontró el investigador respecto del tema una vez que ya llevó a cabo todo el proceso metodológico y que tiene ya los datos también analizados y a qué conclusiones le van a ayudar a llegar todos estos elementos, ¿no? Si se fijan, pues tenemos todos los artículos científicos siguen teniendo ciertos elementos rigurosos del proceso de investigación científica, pero los manejan de manera más puntual, ¿sí? Lo que buscan es pues que haya una lectura por parte de el interesado que pueda ser un poco más ágil y que le permite identificar cuáles son los aspectos más importantes de su investigación. También recordemos que los artículos científicos pues están sujetos a una serie de requisitos de publicación donde pues precisamente no se puede publicar toda la información relacionada con él, se debe de dar una especie de síntesis de lo más importante y por eso generalmente lo manejan en base a los puntos que hemos mencionado, ¿no? Por último, pues nos habla acerca de lo que es la referencia a la bibliografía, que es donde entonces sí, él pone un listado de todos los autores y la bibliografía consultada por él para efectos de poder generar su investigación, ¿no? Que es igual que en cualquier proceso que hemos manejado de investigación cualitativa o cuantitativa. Dice que la lectura
de este tipo de documentos tiene como objetivos específicos y el ejercicio de leer es diferente de ámbitos cotidianos. Fíjense que esta parte yo he estado viendo que sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta tanto en la lectura, porque la lectura nos va a familiarizar con el lenguaje en cuanto a la formalidad o los requisitos o el estilo de formalidad que debe de tener nuestros escritos de investigación, ¿sí? Conforme nosotros nos vamos familiarizando con los estilos de redacción, de investigación científica, nos vamos a dar cuenta que el contexto en el cual se maneja la redacción, pues es un contexto más formal. No es quizás o no se utilizan las palabras que normalmente utilizaríamos en un contexto cotidiano, ¿no? Para esto, bueno, pues nos dice que debemos, primeramente, el primer consejo que da es que planifiquemos nuestras lecturas. Cuando nosotros vamos a leer un artículo científico o académico, necesitamos ver, planificar nuestras lecturas para efectos de que nos sea más provechoso. De hecho, creo que es un elemento que va a ser muy importante que ustedes tomen en cuenta para efectos de la revisión de la literatura que vayan a hacer respecto del tema que ya llegado el momento ustedes decidan que van a investigar, ¿no? La planificación de la lectura es muy importante porque si nosotros no nos damos un tiempo preciso, un espacio especial para poder leer, pues probablemente las indagaciones o las revisiones que hagamos de literatura no sean tan buenas como para poder manejar una o obtener una información de calidad. Para esto dice que pues podemos tomar en cuenta algunos esquemas como el que estamos manejando aquí. Para planificar el objetivo de la lectura, ¿no? Dice, tenemos que tener primeramente bien claro cuál es el objetivo de la lectura, qué actividad esperamos para resolver a partir de la lectura, ¿no? A lo mejor es un aprendizaje nuevo, a lo mejor lo que buscamos es información para enriquecer alguna investigación, a lo mejor buscamos una información para complementar alguna información que se nos dio en clase. Tenemos que tener bien claro qué es la actividad que se espera que se pueda resolver la lectura, ¿no? De esta manera, pues, el nivel de comprensión que se espera se ayuda a resolver el nivel de comprensión que se espera a partir de esta lectura. Es decir, podremos saber qué tan exhaustiva o qué tan profunda debe de ser la lectura. En los procesos de generación de tesis, pues el nivel de profundidad y de exhaustividad de las lecturas debe de ser mayor al que tengamos de una clase, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Cuánto tiempo se tiene que leer? Dice que pues que tenemos que ser realistas, ¿no? Y precisos con la cantidad de horas. Ojo, no dice minutos, dice horas que se pueden destinar a leer, ¿no? Si nosotros tenemos a lo mejor un tiempo muy pequeño, hablando de que digan, bueno, voy a dedicar 10 minutos a buscar material, probablemente no sea tan provechoso porque a lo mejor en alguna ocasión les ha pasado que cuando empiezan ustedes a buscar información, pero no han establecido un tiempo razonable para hacerla, se encuentran con que tienen información valiosa, pero a lo mejor ustedes ya tienen comprometida su tiempo con otra actividad y ya no les permite poder indagar más cosas conforme van ustedes revisando y conforme van revisando se encuentran cosas en algunas ocasiones más interesantes. Es importante entonces que le dediquemos un tiempo a la lectura, aunque dice es muy importante que no sea un tiempo tampoco extenuante. Si ponemos un lapso, dice aquí, de una lectura continuada de 5 horas, pues puede ser que ustedes lo encuentren extenuante y por eso es aconsejable que contemplen momentos de descanso, ¿no? ¿En qué momento y lugar específico se hará la lectura? Hay que elegir momentos y espacios que se consideren adecuados para la lectura. Si ustedes, por ejemplo, están haciendo uso de algún otro aparato electrónico, como puede ser el celular, la televisión, probablemente ese no sea un momento y un espacio considerados para la lectura, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen distractores, tienen ruidos, probablemente también eso influya en la calidad de la lectura y en la calidad de los conocimientos que ustedes van a manejar. Sobre las tareas, dice, ¿cuáles son los artículos que se deben de leer? Dice, si ya sabemos cuáles son los artículos que se leerán, estimen los tiempos en base a la extensión. Si yo sé que una materia me dejó leer a mí un artículo científico que tiene 50 hojas, obvio que no voy a poder leerlo en 5 minutos. Necesito tener yo el tiempo suficiente como para poder leerlo, ¿no?
Si aún no han decidido cuáles son los artículos que necesiten, es necesario que se contemple una planificación de un tiempo destinado en dos momentos. Primero a la búsqueda y después a la selección de los artículos, ¿no? De repente pasa que nos ponemos a buscar información sobre artículos científicos y destinamos mucho tiempo a la búsqueda, pero ya a la lectura y a la selección nos queda muy poco tiempo, ¿no? O inclusive pueden pasar por lo que dice acá arriba, relacionado con que llegamos ya a periodos extenuantes, ¿no? Donde ya estamos enfadados, cansados, y probablemente la calidad de la revisión de esas lecturas pues no sea la correcta o la adecuada, ¿no? Hay que también tratar de identificar cuántos artículos leerán para poder resolver la actividad. Dice que el nivel de comprensión buscado le guiará en la cantidad de lecturas que serán necesarias y suficientes. Es necesario que tengamos en cuenta que para desarrollar actividades de investigación, como es el caso de la materia de tesis, se requiere de leer diferente cantidad de artículos, no solamente uno, no solamente dos. Inclusive en respecto del marco teórico vamos a encontrar que en procesos de este tipo se establece que al menos debe de haber alrededor de entre 15 o 20 fuentes de información sobre nuestro tema. Entonces imagínense, para llegar a esas 15, 20 fuentes no se trata de que a lo mejor yo indago 1, 2, 3, 4, 5, llego a la número 15 y con esas me quedo. Tengo que hacer un proceso de buscar más fuentes de las 15 para así poder tener la oportunidad de seleccionar cuáles sí me sirven y cuáles no me sirven. Sí, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Hay que precisamente tener un criterio para seleccionar las que les sean más pertinentes, ¿sí? Para eso, pues nos vamos a ayudar, como habíamos visto en un principio, nos vamos a ayudar de los abstract para poder saber si nos sirve o no nos sirve, porque nosotros si hacemos, por ejemplo, un ejercicio ahorita sobre cualquier tema de los que hayan ustedes manejado dentro de sus aportaciones al foro, nos vamos a encontrar que si buscamos ese tema en Google, pues nos van a salir un montón de registros. Inclusive si lo buscamos en el Google escolar, van a salir muchísimos más. Y pues no se trata de que todos sean buenos o que todos sean importantes o que todos sean los pertinentes para nuestra investigación. Necesitamos tener siempre en claro, tener el hecho de que deben de ser pertinentes para la investigación nuestros recursos, ¿no? Al respecto de eso, quiero hacer ahorita una precisión respecto de su plataforma. En la plataforma, en la parte de aspectos relevantes, tienen ustedes una liga a un buscador de información científica. Déjenme que aparezca para que pues, señalarles dónde está. Dentro de la parte de aspectos relevantes, tienen esto que se llama Sci-Hub. Es un repositorio gratuito de artículos científico-académicos, ¿sí? Este repositorio, pues es una iniciativa como la que puede ser Wikipedia, algo así, pero desde el punto de vista científico. Y es un lugar en el que ustedes se pueden meter y buscar artículos científicos a nivel mundial, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad del repositorio? A lo mejor ustedes han usado el repositorio, a lo mejor ustedes ya han usado algún repositorio, ¿sí? ¿Lo han hecho? ¿Pregunto? La verdad, bueno, yo. Dice, no, más. Sí, cuando estudié dejé. Cuando estudiaste en UDG, muy bien. Este repositorio tiene la característica que es un proyecto ruso, de hecho. Está manejado en Rusia. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que cuando ustedes están investigando sobre algún tema, alguna materia que les dan o que les piden información respecto de alguna investigación en alguno de los contenidos o de las actividades de sus materias, que se hayan topado con que hay cierta información de carácter científico que es de paga. ¿Sí les ha tocado eso? ¿Sí? Sí, Erani, que sí. ¿Los demás? ¿No les ha tocado ni siquiera? Si no les ha tocado encontrarse con una de paga. Suscripciones a revistas. Exactamente, eso lo relacionado con suscripciones a revistas, tipo de cosas.
La ventaja que tiene Sci-Hub es que todos esos recursos de paga, él los tiene libres sin costo. ¿Sí? Esa es la característica que tiene. Entonces, es importante y es una herramienta que es muy, muy importante tanto para la clase como para cualquier otro contenido que pudieran manejar en sus materias. Hay un detalle, cuando ustedes se meten la primera vez a Sci-Hub, van a encontrar que el dominio que se maneja tiene un dominio con terminación TW, ¿sí? ¿Qué significa? Pues que Sci-Hub es una plataforma que, derivado precisamente de la información que tiene de carácter científico y al poner a la disposición muchos recursos de paga de manera libre, es una plataforma que está cifrada bajo un mecanismo muy similar al que usa el sistema Tor. ¿Alguien identifica cuál es el sistema Tor o qué es el Tor? ¿El navegador Tor? ¿No? El navegador Tor es un navegador que se utiliza para precisamente navegar, valga la redundancia, en páginas de la Deep Web, bajo los criterios de los términos de Onion, de las terminaciones Onion, ¿no? Sci-Hub tiene muchos repositorios que están escondidos o que se mueven por cuestiones de seguridad en la Deep Web, sin ser necesariamente un navegador para que entren a la Deep Web, porque no lo es. Más bien, los criterios que tiene de protección el Sci-Hub son precisamente eso, se maneja con mecanismos muy similares. Por ejemplo, pues el hecho de que esté cambiando constantemente de ubicación en el mundo digamos, el sitio, ¿no? Entonces, no les extrañe que cuando ustedes usan el Sci-Hub, de repente aparezca como sci-hub.tw y de repente aparezca con otra denominación, constantemente está cambiando. Es un, es un, este, es un dominio cambiante, no se mantiene único. Por eso, para entrar a él, se tiene una extensión, un plugin en Chrome. Es necesario. Si, por ejemplo, ustedes ahorita se meten a esta parte del link y le dan al link que les enseñé y se quieren meter, por ejemplo, aquí, si le dan clic, ustedes que no tienen el plugin de Sci-Hub, cuando ustedes entran les va a marcar un error, les dice que no puede conectar con Sci-Hub, necesitan un plugin, pero ahí mismo le da las instrucciones para que ustedes puedan conectar el plugin y puedan accesar, ¿no? Nada más recuerden que las instrucciones están en inglés o están en ruso, son los únicos dos idiomas que maneja el Sci-Hub. Pero es muy entendible y es muy fácil, sigue muchas cuestiones lógicas y es muy básico en el inglés que utiliza para que puedan entender cómo colocar el plugin. Ya una vez que ustedes tienen el plugin, ya pueden accesar a él. La ventaja que tiene, que una vez que, independientemente de que les digo que el recurso solamente está en inglés y en ruso, al darle cualquier palabra en cualquier idioma, él detecta y envía la información que se encuentra al respecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, si se fijan, cuando me meto, me dice que tengo que descargar la extensión. Así les va a aparecer a ustedes la primera vez que lo manejen. Yo sí tengo la extensión, pero la debo de tener desconectada, por eso no me aparece, ¿sí? Pero ustedes pueden descargar la extensión, como ahorita estoy poniéndoselas. Yo tengo el traductor en automático, por eso no me aparece ni en inglés ni en ruso, pero si a ustedes les llega a aparecer, dice que navegue en Chrome extensiones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes podrían navegar en Chrome extensiones. Cuando tenemos configurado el idioma español, debemos de buscar cuál es la forma de
de accesar a las extensiones. Y con eso, ustedes, bueno, la manera más fácil que tengo de mostrárselo es con mis extensiones. De hecho, me aparecía aquí. La verdad es de que con la tecnología que ya se está manejando actualmente, ustedes tienen una ventaja en relación con los documentos de investigación, que independientemente de que ustedes encuentren información en otro idioma, pues en automático la información se traduce, ¿no? Entonces, no deben de tener ningún problema para ingresar, ni en esta ni en ninguna otra plataforma. Entonces, les pido por favor que con más calma, para no consumir más tiempo de la sesión, ustedes revisen esto, ¿no? Y creo que les va a servir mucho porque básicamente es como tener una versión mejorada, porque de hecho corre bajo la interfaz de Google Scholar, pero no es un Google Scholar, es un potenciador, digamos, de búsqueda. Y básicamente se considera que el Sci-Hub es el principal buscador a nivel internacional o es el contenedor a nivel mundial de información científica, ¿no? De hecho, es muy famoso en los medios científicos. Entonces, es muy importante que se den la oportunidad de buscar ahí, sobre todo ahora que van a empezar el proceso de manejar sus contenidos y de buscar información sobre el tema que vayan a determinar e investigar. También pues dice que como estrategia, como otra estrategia, también pueden ustedes leer los abstracts y las introducciones para seleccionar artículos. Es una manera más rápida, pues el buscar palabras, cuáles son los resúmenes, cuáles son las palabras claves, para ver si realmente el artículo nos va a servir para buscarlo, ¿no? La lectura activa es otra opción, ¿sí? Dice, mientras leemos es una estrategia efectiva comprender artículos académicos, mantener la atención y recordar su contenido. De hecho, no sé si recuerden ustedes algunas técnicas que les hayan dado en preparatoria o si les hayan dado las materias, por ejemplo, como de estilo y corrección en bachillerato. ¿Sí les dieron una materia de eso? ¿No? Sí. Sí les dieron esa. Y en las materias, por ejemplo, al menos en los contenidos que se manejan en la Universidad de Guadalajara, les pide que las lecturas que tengan de materiales sean lecturas a voz alta. De hecho, vienen ahí manejadas como lecturas a voz alta. ¿Para qué? Pues precisamente para llevar a cabo lecturas activas, ¿no? Que nos quede más grabado porque ustedes saben, en alguna ocasión les habrán comentado que cuando se lleva a cabo una lectura activa, es decir, una lectura a voz alta, se tiene la ventaja de que aprendemos tanto por ver la lectura como también por escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Se considera como un refuerzo de la forma de obtener información. También pues podemos manejar lecturas globales, ¿sí? Primero identificando qué componentes aparecen en el artículo y después extraer para cada componente algunas ideas concretas. Es alguna manera de preselección acerca de los contenidos que se manejan en un artículo, ¿no? Qué partes vienen en el artículo, qué estadísticas, a lo mejor qué conceptos, y a partir de ahí yo me encargo de ver si realmente me va a servir o no este documento para mi proceso de investigación. También pues sirve el interpretar el paratexto. Dice que algunos artículos incluyen un breve apartado sobre el autor que puede ser útil para asegurar la validez del artículo. ¿Qué pasa si de repente yo estoy buscando una investigación en optometría y de repente resulta que veo que dice que el autor del artículo es un sociólogo? Probablemente a lo mejor su investigación vaya por el lado de los aspectos de la salud pública o de los fenómenos que se dan a partir de alguna condición visual, pero entonces quiere decir que si nosotros lo vemos desde la perspectiva clínica, pues probablemente su información no nos sirva. Es muy importante que tengamos en cuenta ese aspecto, ¿no? El manejar esa estrategia. También maneja como otra estrategia distinguir la idea principal, explicaciones y evidencias. Si se fijan, las estrategias están centradas a identificar cuáles son las características principales que se encuentran en los artículos y poder ahí tomar una decisión de si nos sirve o no nos sirve el artículo. Entonces, habla también de lo que es el releer con intención, es decir,
después de que hacemos una primera lectura, hacemos una segunda lectura, donde ya nosotros tenemos la intención de buscar o identificar algunos aspectos que nos interesan para la investigación. Todos estos elementos pues son importantes para que ustedes los tomen en cuenta. Por favor, les pido que hagan un repaso y que se apoyen en ellos para hacer su actividad de la semana. En la actividad de la semana se pide que ustedes seleccionen un artículo científico y apliquen una o varias de las estrategias que se manejan en este documento, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando habla de los abstracts, identificar el abstract. Cuando habla de la introducción, identificar en su artículo dónde está la introducción. Cuando habla de a lo mejor de identificar la idea principal, pues ustedes identifican la idea principal. Esta actividad ustedes las van a hacer en una investigación que ustedes decidan bajar de internet y donde ustedes van a señalar mediante diferentes colores y utilizando la herramienta de comentarios a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? Van a hacer una edición, digamos, en Word de esa investigación. Pues básicamente esto es lo que tenemos para el día de hoy. No sé si alguien quiera o tenga alguna duda al respecto. No. Muy bien, pues entonces si no hay más duda, les voy a pedir que ahorita que terminemos esta sesión, empecemos a trabajar precisamente en revisar el documento que estuvimos hoy manejando, ver cuáles son las características que más se les favorecen y que pasen a empezar a hacer su trabajo de relacionado con el análisis de del artículo de investigación para que lo puedan subir en el apartado de tareas. ¿Sale? Cualquier cosa yo me mantengo aquí en línea hasta el mediodía y cualquier duda que tengan, pues con gusto se los contesto. ¿Hasta qué? Tenemos para hacer esto hasta la próxima semana, de hecho.